Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y más específicamente, de lo que ha dicho sobre Hande Erçel, y un escenario hipotético que realmente nos hace pensar, ¿qué hubiera pasado si Hande no hubiera entrado en la serie Sendembana Kalan? Solo de pensarlo se me eriza la piel. Es uno de esos que pasaría si que realmente te deja pensando en el destino, las oportunidades y cómo las decisiones, a veces, pueden cambiarlo todo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encanta tenerte en esta comunidad. Te invito a que te quedes, disfrutes del contenido y sobre todo, si te gusta lo que ves, te suscribas. Es súper fácil, solo dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora, prepárense, que vamos a desgranar esta interesante conversación de Kerem. Imaginen esto, él, en una entrevista reciente, se abre sobre su pasado, sobre los proyectos que han marcado su carrera y, por supuesto, sobre una persona que ha sido fundamental en su vida y en su trayectoria profesional, Hande Erçel. Pero no solo eso, no se trata solo de recordar, sino de reflexionar. Él se pone a pensar en ese momento crucial, el casting, la selección, esa puerta que se abrió y que literalmente cambió el rumbo de dos carreras y, quién sabe, de muchas otras cosas. Y ahí es donde entra la pregunta del millón, ¿qué hubiera pasado si Hande no hubiera sido elegida para Sendembana Kalan? A ver, vamos a ponernos un poco en el lugar de Kerem. Él está recordando con cariño, con una nostalgia palpable, esa época. Habla de cómo fue trabajar con Hande, de la química que surgió entre ellos desde el primer momento. Y no es solo una química de pantalla, amigos. Es esa chispa que se ve, esa conexión que traspasa la cámara y que, como espectadores, nos atrapa. Kerem reconoce abiertamente que Hande aportó algo especial al proyecto, algo que quizás sin ella no habría sido lo mismo. Y esto es importante porque habla de profesionalismo, de talento y de esa magia que ocurre cuando dos artistas se encuentran en el momento adecuado. Él menciona que Sendembana Kalan fue un punto de inflexión. Para él fue una oportunidad increíble, pero también para Hande. Y ahí es donde Kerem se pone reflexivo. Se pregunta con una sinceridad que desarma, si Hande no hubiera entrado en ese proyecto, ¿dónde estaría ella ahora? ¿Habría alcanzado el mismo nivel de éxito? ¿Habría sido la misma estrella global que conocemos hoy? Y Kerem, con esa humildad que lo caracteriza, admite que es imposible saberlo. Pero si está seguro de una cosa, el talento de Hande es innegable, es algo que salta a la vista, algo que no se puede esconder. Piensen en la industria del entretenimiento. Es un mundo competitivo lleno de talento, donde las oportunidades a veces dependen de un hilo. Un casting, una audición, una llamada telefónica, y tu vida cambia para siempre. Kerem, al hablar de Hande, está reconociendo el impacto que tuvo esa oportunidad específica en la carrera de ella. Y no solo eso, sino que también está reconociendo el impacto que Hande tuvo en él y en la serie. Él describe la experiencia como algo muy especial, un momento que atesora. Y cuando se le pregunta directamente sobre esa hipotética situación, sobre si cree que las cosas habrían sido diferentes, Kerem responde con esa sensatez que lo define. No cae en la arrogancia, no se atribuye todo el mérito. Al contrario, pone en valor el talento de Hande y reconoce que ella es una artista increíble por sí misma. Imaginen la presión en un casting. No es solo memorizar diálogos, es mostrar tu alma, es conectar con un personaje, es convencer a un director de que eres la persona perfecta para ese papel. Y Kerem está insinuando que Hande no solo convenció, sino que deslumbró. Él habla de la energía que ella traía, de su carisma natural, de esa capacidad para cautivar a la audiencia. Y no se trata solo de belleza, que la tiene, sino de esa chispa, de esa luz propia que pocos poseen. Kerem también reflexiona sobre la importancia de las segundas oportunidades, de los roles que te lanzan a la fama. Para muchos actores, hay un papel que marca un antes y un después. Y en el caso de Hande, Sendembana Kalan fue, sin duda, ese papel. Pero el mérito no es solo del guión o del director, sino también del actor que lo interpreta. Y Kerem, al poner tanto énfasis en lo que Hande aportó, está reconociendo la profundidad de su talento interpretativo. Esta conversación de Kerem nos invita a pensar en ese momento exacto. ¿Qué hacía Hande antes de Sendembana Kalan?
¿Qué otros proyectos había tenido? Estaba en un punto de su carrera donde necesitaba ese impulso. Y por otro lado, ¿qué planes tenía el equipo de producción? ¿Tenían otras actrices en mente? ¿Qué les hizo decidirse por Ande? Son preguntas que lamentablemente no tienen respuesta fácil, pero que alimentan nuestra imaginación y nuestra curiosidad. Kerem, con sus palabras, nos está dando una visión muy humana de la industria. Nos muestra que detrás de los flashes y las alfombras rojas hay decisiones, hay suerte, pero sobre todo, hay talento. Y al hablar de Ande de esta manera, tan respetuosa y admirativa, Kerem no solo está elogiando a una colega, sino también a una mujer que, a pesar de su juventud, ha sabido labrarse un camino impresionante. Él insinúa que la química entre ellos no fue algo forzado, sino algo natural, algo que surgió de la autenticidad de cada uno. Y esto es lo que hace que una pareja en pantalla sea inolvidable. No se trata solo de besar bien o de tener diálogos ingeniosos, se trata de esa conexión intangible que hace que los espectadores se enamoren de la pareja. Y la pareja que formaron Kerem y Ande en Sendembana Kalan fue precisamente eso, inolvidable. Si cerramos los ojos y pensamos en Sendembana Kalan, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Probablemente son ellos dos, sus miradas, sus sonrisas, sus momentos de tensión y de ternura. Y eso, amigos, es el resultado de una combinación perfecta, un buen guión, una dirección acertada y sobre todo, dos actores que se complementan a la perfección. Y Kerem, con sus declaraciones, está validando esa simbiosis. La pregunta hipotética, ¿qué hubiera pasado si Ande no hubiera entrado?, nos lleva a considerar el azar y el destino. ¿Fue pura casualidad que ella estuviera en el lugar y momento correctos? ¿O hubo una fuerza mayor que guió las cosas? Para los creyentes en el destino, esta es una pregunta fascinante. Para los pragmáticos, es una muestra de cómo las oportunidades se presentan y deben ser aprovechadas. Lo que Kerem está diciendo es, en esencia, que Ande tenía un potencial enorme, y que ese proyecto fue la plataforma perfecta para que ese potencial explotara. Y él, como compañero de escena, fue testigo privilegiado de esa explosión. No se trata de quitarle mérito a su propio trabajo, sino de reconocer la contribución vital de Ande al éxito del proyecto. Y aquí viene la parte interesante, ¿cómo creen ustedes que reaccionaría Ande a estas palabras de Kerem? Imagino que estaría agradecida. Es reconfortante escuchar a un colega, a alguien con quien has compartido tanto, hablar de ti con tanta admiración y respeto. Y creo que Ande, al igual que Kerem, es una profesional que valora el trabajo en equipo y el talento ajeno. Kerem también toca un punto importante sobre la evolución de los actores. Dice que todos crecemos, aprendemos y cambiamos. Y que los roles que interpretamos nos moldean de alguna manera. Y en el caso de Ande, este papel la catapultó a un nuevo nivel de reconocimiento y fama. Piénsenlo así, si Ande no hubiera participado en Sendembana Kalan, ¿qué otros proyectos la habrían lanzado de la misma manera? ¿Habría tenido la misma visibilidad internacional? ¿Habría ganado los mismos premios? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la trayectoria de las estrellas y los momentos clave que definen sus carreras. Lo que Kerem está haciendo, sin darse cuenta quizás, es darle crédito a Ande por su impacto en su propia carrera también. Porque cuando un proyecto tiene éxito gracias a la química de sus protagonistas, ambos salen ganando. Y Kerem, al reconocer la importancia de Ande, está mostrando esa madurez y esa generosidad que tanto admiramos en él. La industria turca de las telenovelas es conocida por su alcance global. Muchas de estas producciones traspasan fronteras y se convierten en éxitos internacionales. Y la pareja Kerem-Ande, con su química electrizante, fue una de esas parejas que conquistó corazones en todo el mundo. Y todo comenzó, o al menos se consolidó de forma espectacular, con Sendembana Kalan. Así que, en resumen, lo que Kerem Bürsin nos transmite con sus palabras es una profunda admiración por Hande Erçel, un reconocimiento a su talento innato y a la importancia crucial que tuvo su participación en Sendembana Kalan para el éxito del proyecto. Él reflexiona sobre ese qué hubiera pasado si, con honestidad, reconociendo que el talento de Hande es tan grande que seguramente habría encontrado su camino de igual forma, pero también admitiendo que ese proyecto específico fue una plataforma maravillosa y que su química fue un ingrediente fundamental. Nos recuerda que la industria del entretenimiento es un entramado de oportunidades, decisiones y, sobre todo, talento. Ha sido un viaje fascinante desgranar estas palabras de Kerem Bürsin.
Hemos reflexionado sobre el impacto de las oportunidades, el poder de la química en pantalla y el talento innegable de Ander Zell. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí por dedica su tiempo a nuestro canal. Su presencia es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el destino jugó un papel importante en que Ande consiguiera ese papel? ¿Qué otros proyectos de Ande consideran que han sido cruciales en su carrera? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem, de Ande o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.